Jamás pensé que el día más importante de mi vida académica se convertiría en una pesadilla que me perseguiría durante años. Mi nombre es Esperanza Morales, tengo 22 años y lo que les voy a contar sucedió durante mi graduación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en el corazón de la ciudad de Guatemala. Era un sábado de marzo de 2023 y el aire matutino tenía esa frescura característica de nuestra capital. Desde mi pequeño apartamento en la zona 1, podía escuchar el bullicio típico del centro histórico, los vendedores ambulantes gritando sus productos, el ruido constante del tráfico y las campanas de la Catedral Metropolitana que sonaban a lo lejos. Me levanté a las 5 de la mañana. Mis manos temblaban mientras preparaba un café con el aroma intenso que tanto me tranquilizaba. Hoy es el día, Esperanza, me dije frente al espejo, tratando de calmar los nervios que me carcomían el estómago. Había trabajado 5 años para llegar hasta aquí, combinando mis estudios de ingeniería industrial con trabajos de medio tiempo que me permitían costear mis gastos. Mi familia, compuesta por mi madre María, quien trabajaba como empleada doméstica, y mi hermano menor Carlos, no podía permitirse muchos lujos, pero siempre me apoyaron incondicionalmente. La ceremonia se realizaría en el aula magna de la universidad, un edificio imponente de arquitectura colonial que siempre me había inspirado respeto y admiración. Mientras me vestía con mi mejor traje negro, el único que tenía para ocasiones especiales, recordé todas las noches de desvelo, los exámenes que parecían imposibles y las veces que pensé en rendirme cuando el dinero no alcanzaba ni para los libros. Mi madre llegó temprano, como siempre. Traía puestos sus zapatos de domingo y el vestido azul marino que reservaba para las ocasiones más importantes. Sus ojos brillaban de orgullo, aunque trataba de disimular las lágrimas que se asomaban por sus mejillas arrugadas por años de trabajo arduo. «Mija, estoy tan orgullosa de vos», me dijo con esa voz suave que siempre me tranquilizaba. «Tu papá estaría tan feliz de verte hoy». Mi padre había fallecido cuando yo tenía 15 años, víctima de un accidente laboral en una de las fábricas textiles de la zona. Desde entonces, cumplir mis sueños académicos se había convertido en una promesa que le había hecho en su lecho de muerte. Salimos hacia la universidad alrededor de las 7 de la mañana. Las calles estaban llenas de vendedores preparando sus puestos, y el aroma de las tortillas recién hechas se mezclaba con el humo de los autobuses que transitaban por la congestionada avenida Elena. Durante el trayecto en el autobús urbano, mi madre no dejó de hablar sobre lo emocionada que estaba y cómo había invitado a varias vecinas del barrio para que supieran que su hija se había graduado de ingeniera. Al llegar a la universidad, el campus bullía de actividad. Estudiantes vestidos con sus togas y birretes se tomaban fotografías con sus familias, globos de colores flotaban por todas partes y un ambiente festivo llenaba cada rincón. Sin embargo, algo en mi interior me decía que este día no sería tan perfecto como lo había imaginado durante años. Me dirigí hacia el área donde debía recoger mi toga y birrete. La encargada, una señora mayor con lentes gruesos, revisó la lista varias veces antes de entregarme mis implementos de graduación. «Esperanza Morales», murmuró mientras buscaba mi nombre. «Ah, sí, aquí está». Me entregó una bolsa con mi toga, que parecía más usada que las de mis compañeros, y un birrete que tenía una pequeña mancha en una esquina. Mientras me cambiaba en los baños, escuché las conversaciones animadas de otras graduandas. Hablaban sobre las fiestas que tendrían después de la ceremonia, los regalos costosos que habían recibido de sus familias y los trabajos que ya tenían asegurados gracias a las conexiones de sus padres. Yo, en cambio, aún no tenía trabajo fijo y dependía de la esperanza de que mi expediente académico hablara por sí solo. La ceremonia estaba programada para comenzar a las 9 de la mañana. Cuando salí del baño, completamente vestida con mi toga negra, me dirigí hacia el aula magna. El edificio lucía majestuoso bajo el sol matutino de Guatemala, con sus columnas de piedra y sus ventanales que dejaban pasar la luz natural de manera espectacular. Al entrar al auditorio, quedé impresionada por la decoración. Habían colocado flores de cempasúchil y rosas rojas en el escenario, los colores de nuestra bandera nacional ondulaban orgullosos desde las paredes y una gran pancarta, con el lema «Excelencia académica», colgaba detrás del podio principal.
Las sillas estaban organizadas en filas perfectas y cada una tenía una pequeña tarjeta con el nombre del graduando. Busqué mi lugar entre mis compañeros de clase. Habíamos sido un grupo relativamente pequeño, apenas 40 estudiantes, de ingeniería industrial. Durante los 5 años de carrera, nunca había logrado integrarme completamente con ellos. No era por falta de ganas, sino porque las diferencias económicas y sociales eran evidentes en cada conversación, en cada plan que hacían después de clases, en cada oportunidad de trabajo que surgía a través de recomendaciones familiares. Encontré mi silla en la tercera fila. A mi izquierda se sentó Andrea Castillo, hija de un reconocido empresario guatemalteco, quien durante toda la carrera había dejado claro que su título universitario era más un capricho que una necesidad. A mi derecha, Roberto Mendoza, cuyo padre era socio de una importante firma de consultoría y quien ya tenía asegurado un puesto gerencial inmediatamente después de graduarse. «Hola, Esperanza», me saludó Andrea con una sonrisa que parecía más protocolar que genuina. «¿Tu familia pudo venir?». La pregunta tenía un tono que me hizo sentir incómoda, como si estuviera evaluando mi situación económica. «Sí, y mi mamá está aquí», respondí señalando hacia las gradas donde mi madre se había sentado en una de las primeras filas disponibles para familiares. Se veía pequeña entre tantas familias numerosas y bien vestidas, pero su sonrisa iluminaba toda su cara. Mientras esperábamos que comenzara la ceremonia, noté algo que me inquietó profundamente. Mis compañeros de clase se saludaban efusivamente entre ellos, hablaban sobre planes futuros, intercambiaban números de teléfono para mantener contacto y formaban pequeños grupos de conversación animada. Sin embargo, nadie parecía dirigir la palabra hacia mí más allá de los saludos básicos de cortesía. Era como si fuera invisible, como si mi presencia no tuviera relevancia alguna en aquel momento que debería ser de celebración colectiva. Me senté en silencio, tratando de convencerme de que era solo mi imaginación, que los nervios me estaban jugando una mala pasada. Pero conforme pasaban los minutos, la sensación de aislamiento se hacía cada vez más intensa y dolorosa. Las campanadas de las 9 resonaron por todo el campus universitario y el murmullo en el aula magna comenzó a disminuir gradualmente. El director de la Facultad de Ingeniería, el doctor Fernando Aguirre, subió al podio con su imponente presencia. Era un hombre de unos 60 años, un cabello gris perfectamente peinado y un traje azul marino que evidenciaba su posición privilegiada dentro de la institución académica. «Buenos días, estimadas familias, queridos graduandos y distinguidos miembros de la comunidad universitaria», comenzó su discurso con una voz potente que resonaba por todo el auditorio. «Hoy celebramos el logro académico de 40 jóvenes talentosos que han demostrado su compromiso con la excelencia y su dedicación al estudio de la ingeniería industrial». Mientras el director hablaba sobre la importancia de nuestra profesión en el desarrollo económico de Guatemala, yo observaba las reacciones de mis compañeros. Andrea revisaba constantemente su teléfono móvil, probablemente respondiendo mensajes de felicitaciones que ya había comenzado a recibir. Roberto intercambiaba miradas cómplices con otros compañeros, como si compartieran secretos o chistes internos de los cuales yo no formaba parte. A mi alrededor, el ambiente era de celebración contenida, las familias en las gradas tomaban fotografías constantemente, algunos niños pequeños jugaban silenciosamente con sus juguetes, y se podía percibir la emoción colectiva por este momento tan especial. Sin embargo, yo me sentía como si estuviera viendo la escena desde afuera, como una espectadora de mi propia graduación. Durante estos 5 años, continuó el director, estos jóvenes han enfrentado desafíos académicos significativos, han demostrado perseverancia, dedicación y un compromiso inquebrantable con su formación profesional. Sus palabras resonaban con fuerza, pero yo no podía evitar preguntarme si realmente conocía las luchas individuales que cada uno de nosotros había enfrentado. El protocolo establecía que después del discurso inaugural se procedería a la entrega de diplomas en orden alfabético. Mi apellido Morales me colocaba aproximadamente en la mitad de la lista, lo que significaba que tendría que esperar un tiempo considerable antes de mi turno. Durante esa espera, fui testigo de algo que me marcó profundamente. Cuando llamaron a Andrea Castillo,
Toda la sección donde se sentaban sus familiares estalló en aplausos. Su padre, un hombre corpulento vestido con un traje costoso, se puso de pie junto con al menos 20 familiares más. Gritaron su nombre, o algunos hasta silbaron de alegría, y las cámaras fotográficas no dejaron de disparar. Andrea caminó hacia el podio con una sonrisa radiante, recibió su diploma y la ovación duró varios minutos. Lo mismo sucedió con Roberto Mendoza, con Carlos Herrera, con Patricia López y con cada uno de mis compañeros que pasaba al frente. Sus familias numerosas, sus amigos e incluso algunos de nuestros compañeros de clase se levantaban para aplaudir calurosamente. El ambiente se llenaba de gritos de «¡Felicidades! ¡Bravo!» y «Estamos orgullosos de ti». Pero algo diferente comenzó a suceder conmigo, cuando algunos de mis compañeros regresaban a sus asientos después de recibir su diploma, parecían evitar mi mirada. Las conversaciones se desarrollaban a mi alrededor, pero raramente me incluían. Era como si hubiera una burbuja invisible que me separaba del resto del grupo. «Esperanza, ¿verdad?», me preguntó la graduanda que se sentó detrás de mí después de regresar del escenario. Era Mónica Pérez, con quien había trabajado en varios proyectos durante la carrera. «¿Tu familia está aquí?» «Sí. ¿Y mi mamá?», respondí señalando nuevamente hacia las gradas donde mi madre seguía sentada con la misma sonrisa orgullosa del inicio. «Ah, qué bien», respondió Mónica, pero inmediatamente después se giró para hablar con otra compañera sobre los planes de celebración que tenían para esa noche. Su desinterés fue evidente y doloroso. Conforme avanzaba la ceremonia, me di cuenta de que mis compañeros habían formado pequeños círculos sociales de los cuales yo nunca había formado parte. No era algo nuevo, había sido así durante toda la carrera, pero en este momento de celebración colectiva, la exclusión se sentía particularmente cruel. Recordé las veces durante los 5 años de estudio en que había intentado integrarme a sus grupos de trabajo, a sus planes de estudio grupales o simplemente a sus conversaciones casuales. Siempre había una razón sutil por la cual no podía participar. Las reuniones eran en restaurantes caros donde yo no podía permitirme comer. Los proyectos grupales se discutían en casas ubicadas en zonas residenciales, a donde yo no tenía fácil acceso, o las conversaciones giraban en torno a experiencias y referencias culturales que estaban fuera de mi realidad económica. No era que fuera antipática o tuviera una personalidad difícil. De hecho, siempre había sido reconocida por mis profesores como una estudiante colaborativa, responsable y con excelentes calificaciones. Pero las barreras socioeconómicas habían creado una distancia invisible que aparentemente se había mantenido hasta este momento culminante de nuestras carreras académicas. Mientras esperaba mi turno, observé a mi madre desde mi asiento. Ella seguía cada momento de la ceremonia con atención total, aplaudía con entusiasmo cada vez que un estudiante recibía su diploma y ocasionalmente me dirigía pequeños gestos de ánimo y amor. Su presencia era mi ancla emocional en medio de la tormenta de inseguridad que comenzaba a consumirme. Los próximos en recibir su diploma, anunció el director revisando su lista, son los estudiantes cuyos apellidos comienzan con la letra M. Mi corazón comenzó a acelerarse. Sabía que mi momento estaba cerca y una mezcla de emoción y ansiedad me invadió completamente. Durante toda mi vida académica, había soñado con este momento. Había imaginado cientos de veces cómo sería caminar hacia ese podio, recibir mi diploma y escuchar los aplausos que celebrarían 5 años de esfuerzo y sacrificio. Había fantaseado con la sensación de logro, con la validación de que todo el trabajo había valido la pena y con la satisfacción de cumplir la promesa que le había hecho a mi padre fallecido. Sin embargo, conforme se acercaba mi turno, una pregunta inquietante comenzó a formar en mi mente. ¿Qué pasaría cuando llegara mi momento? ¿Sería recibida con la misma calidez y entusiasmo que mis compañeros, o la indiferencia que había caracterizado mi relación con ellos durante la carrera se manifestaría también en este momento tan importante? La respuesta a esa pregunta estaba a punto de cambiar para siempre mi percepción de mí misma, de mis compañeros y del mundo que me rodeaba. Pero en ese momento, aún conservaba la esperanza de que todo estaría bien, de que tal vez estaba siendo demasiado sensible,
y de que mi graduación sería el momento de celebración que había soñado durante años. María Elena Martínez. Resonó la voz del director por todo el auditorio. Una chica que se sentaba 2 filas delante de mí se levantó con elegancia, caminó hacia el podio entre aplausos entusiastas y recibió su diploma con una sonrisa radiante. Su familia, numerosa y bulliciosa, gritó su nombre desde las gradas mientras las cámaras capturaban cada segundo de su momento de gloria. Miguel Ángel Mejía, continuó el director. Otro compañero se dirigió al escenario y nuevamente el auditorio se llenó de aplausos y gritos de celebración. Sus padres, hermanos y lo que parecía ser una gran cantidad de familiares se pusieron de pie para honrar su logro académico. Mi corazón latía cada vez más fuerte. Sabía que mi nombre estaba próximo en la lista alfabética. Durante 5 años había esperado este momento, había trabajado incansablemente para llegar hasta aquí y finalmente estaba a punto de recibir el reconocimiento por mi esfuerzo. Miré hacia las gradas donde mi madre esperaba con los ojos brillantes de emoción, su cámara desechable lista para capturar el momento más importante de mi vida académica. Esperanza Morales, anunció finalmente el director. Me levanté de mi asiento con las piernas ligeramente temblorosas. Era mi momento. 5 años de madrugadas estudiando, de trabajos de medio tiempo para costear mis gastos educativos, de sacrificios familiares, de noches sin dormir preparando exámenes, todo culminaba en este instante. Comencé a caminar hacia el podio, esperando escuchar la explosión de aplausos que había acompañado a cada uno de mis compañeros. Pero lo que sucedió a continuación me dejó completamente devastada. El silencio fue ensordecedor. No hubo aplausos. No hubo gritos de celebración, no hubo cámaras disparando, no hubo familias poniéndose de pie. El auditorio permaneció en un silencio tan profundo que podía escuchar mis propios pasos resonando contra el piso de mármol mientras me dirigía al escenario. Mis compañeros de clase permanecieron sentados, algunos revisando sus teléfonos, otros conversando en voz baja entre ellos, como si mi momento no mereciera ni siquiera su atención básica. Las familias en las gradas continuaron con sus propias conversaciones, completamente indiferentes a que una joven estaba cumpliendo el sueño más importante de su vida. El contraste con la recepción que habían tenido mis compañeros era brutal y humillante. Sentí como si el piso se abriera bajo mis pies, como si cada paso hacia el podio fuera una eternidad de vergüenza y dolor. Las mejillas me ardían de la humillación, y tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para mantener la compostura y no comenzar a llorar en ese momento. Durante mi caminata hacia el escenario, que probablemente duró menos de 30 segundos pero se sintió como una hora, reflexioné sobre lo que estaba sucediendo. No podía ser casualidad. Era imposible que 40 personas aplicaran exactamente el mismo comportamiento de indiferencia hacia mí sin que hubiera una razón subyacente. Era porque venía de una familia de recursos limitados. Era porque durante 5 años no había podido participar en sus círculos sociales exclusivos. Era porque mi ropa no era de las marcas caras que ellos usaban, o porque no tenía las conexiones familiares que garantizaban trabajos después de la graduación. El director me extendió mi diploma con una sonrisa profesional, pero pude notar en sus ojos una expresión que parecía mezclar sorpresa y cierta incomodidad por el silencio que rodeaba mi momento. «Felicidades, o Esperanza», me dijo en voz baja. «Excelente expediente académico». Tomé mi diploma con manos que temblaban ligeramente, no de emoción como había imaginado durante años, sino de una mezcla de dolor, humillación y una creciente sensación de injusticia. Giré hacia el auditorio para dirigirme de regreso a mi asiento, y fue entonces cuando vi algo que me partió el corazón completamente. Mi madre, sentada en las gradas, aplaudía sola, sus manos se movían con un entusiasmo desesperado, tratando de llenar con su aplauso solitario el vacío que dejaba la indiferencia de todo el auditorio. Tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, pero no eran lágrimas de alegría como las que había imaginado para este momento. Eran lágrimas de dolor, de rabia, de impotencia al ver a su hija ser humillada de esa manera en el día más importante de su vida académica. Ver a mi madre aplaudir sola en medio de ese silencio cruel fue el momento más doloroso de toda la experiencia. Ella, que había trabajado dobles turnos para apoyar mis estudios, había sacrificado sus propias necesidades para que yo pudiera tener libros y materiales,
Había creído ciegamente en mi capacidad y en mis sueños, estaba siendo testigo de la humillación más grande que yo había experimentado en mi vida. Regresé a mi asiento con paso firme, tratando de mantener la dignidad a pesar del dolor que me consumía por dentro. Mis compañeros continuaron comportándose como si nada hubiera pasado. Andrea siguió revisando su teléfono. Roberto continuó su conversación sobre planes de fin de semana y el resto del grupo mantuvo la misma actitud de indiferencia que había caracterizado su relación conmigo durante toda la carrera. Me senté en mi lugar, aferré mi diploma contra mi pecho y traté de procesar lo que acababa de suceder. No era solo la falta de aplausos lo que me dolía, era la confirmación brutal de que durante 5 años había sido tratada como si no existiera, como si mi presencia, mi esfuerzo y mis logros académicos no tuvieran ningún valor para las personas que habían compartido conmigo esta etapa de formación profesional. La ceremonia continuó, los siguientes compañeros fueron llamados al podio y recibieron la misma recepción entusiasta que había caracterizado toda la mañana. Aplausos, gritos, cámaras, familias poniéndose de pie, celebración colectiva. Todo volvió a la normalidad, como si mi momento de humillación hubiera sido simplemente un paréntesis insignificante en el desarrollo de la ceremonia, pero para mí, nada volvería a ser igual. Ese momento había expuesto una realidad que había tratado de ignorar durante años. Las diferencias socioeconómicas no solo afectaban las oportunidades de trabajo o las posibilidades de consumo, también determinaban el valor que las personas le asignaban a tu existencia, a tus logros y a tu dignidad humana. Mientras los últimos compañeros recibían sus diplomas entre celebraciones eufóricas, yo permanecí sentada en silencio, sintiendo como una mezcla de dolor, rabia y determinación comenzaba a crecer en mi interior. No sabía qué iba a hacer con esos sentimientos, pero sabía que este momento me había cambiado para siempre. La ceremonia estaba llegando a su fin, pero mi historia apenas comenzaba. Lo que no sabía en ese momento era que el director tenía una sorpresa preparada que cambiaría por completo no solo mi percepción de lo que había sucedido, sino también la manera en que todos los presentes recordarían mi graduación para el resto de sus vidas. Después de que el último estudiante recibió su diploma entre los aplausos habituales de sus familiares y compañeros, el director Fernando Aguirre regresó al podio para el cierre de la ceremonia. Yo esperaba que dijera las palabras de clausura tradicionales, que deseara éxito a todos los graduandos y que finalmente pudiéramos salir de ese auditorio donde había vivido la humillación más grande de mi vida. Sin embargo, el director permaneció en silencio unos segundos más de lo normal, observando cuidadosamente a la audiencia. Tenía en sus manos una carpeta que no había usado durante toda la ceremonia, y su expresión había cambiado de la formalidad protocolar a algo que parecía más personal y reflexivo. Estimados graduandos, familias y miembros de la comunidad universitaria, comenzó con una voz que sonaba diferente, más cálida y menos institucional. Antes de dar por terminada esta ceremonia, quiero compartir con ustedes algo que considero fundamental para entender el verdadero valor de la educación y del esfuerzo académico. Se hizo un silencio expectante en el auditorio. Las conversaciones casuales cesaron, las personas dejaron de revisar sus teléfonos y toda la atención se dirigió hacia el director. Algo en su tono sugería que lo que estaba a punto de decir sería significativo. Durante mis 30 años como académico y administrador educativo, continuó, he tenido el privilegio de conocer estudiantes excepcionales, jóvenes que no solo destacan por sus calificaciones, sino por su perseverancia, su integridad y su capacidad para superar obstáculos que muchos de nosotros no podríamos ni imaginar. Mi corazón comenzó a latir más rápido. No sabía hacia dónde se dirigía el discurso del director, pero algo en mi interior me decía que debía prestar atención total a sus palabras. En esta promoción de ingeniería industrial, y prosiguió abriendo la carpeta que tenía en sus manos, tenemos el honor de contar con una estudiante que personifica todos los valores que nuestra universidad pretende inculcar. Una joven que no solo obtuvo el promedio académico más alto de su generación, sino que lo hizo mientras trabajaba para costear sus estudios, mientras apoyaba económicamente a su familia y mientras enfrentaba desafíos que habrían derrotado a muchos otros. Él
Silencio en el auditorio se intensificó. Podía sentir que algunas personas comenzaban a moverse inquietas en sus asientos. Mis compañeros de clase empezaron a mirarse entre ellos con expresiones de curiosidad y cierta preocupación. Esta estudiante, continuó el director con voz cada vez más firme, trabajó durante 5 años en turnos nocturnos en una maquiladora textil para poder pagar sus materiales de estudio. Caminaba 2 horas diarias desde su casa hasta la universidad porque no tenía dinero para el transporte público. Estudiaba con libros prestados y fotocopiados porque no podía comprar los textos originales. Y a pesar de todas estas limitaciones, nunca obtuvo una calificación menor a 90 puntos en ninguna materia. Mi respiración se volvió entrecortada. El director estaba hablando de mí. No sabía cómo había obtenido toda esa información sobre mi situación personal, pero claramente había investigado más allá de mi expediente académico oficial. Más importante aún, continuó con una intensidad que comenzaba a llenar el auditorio de una tensión palpable. Esta estudiante realizó durante su último año de carrera un proyecto de investigación que ha sido seleccionado para ser presentado en el Congreso Internacional de Ingeniería Industrial que se realizará el próximo mes en México. Su trabajo sobre optimización de procesos en la industria textil guatemalteca no solo demuestra excelencia académica, sino que tiene el potencial de generar un impacto real en nuestra economía nacional. Las miradas de mis compañeros comenzaron a dirigirse hacia mí. Podía ver confusión, sorpresa y, en algunos casos, lo que parecía ser una incómoda realización de que habían subestimado completamente a alguien que había estado a su lado durante 5 años. Adicionalmente, prosiguió el director con voz cada vez más potente, esta estudiante recibió la semana pasada una oferta de beca completa para realizar una maestría en Ingeniería Industrial en la Universidad Politécnica de Madrid, España, una oportunidad que se otorga únicamente a los estudiantes más destacados de toda Latinoamérica. El auditorio estaba completamente silencioso ahora, podía escuchar mi propio corazón latiendo con fuerza mientras procesaba lo que estaba sucediendo. El director no solo estaba revelando información sobre mi expediente académico que yo misma desconocía en algunos aspectos, sino que estaba haciendo una exposición pública que comenzaba a cambiar toda la dinámica de la ceremonia. Lamentablemente, continuó el director, y su voz ahora tenía un tono de decepción que resonaba por todo el recinto. Esta estudiante ejemplar acaba de experimentar algo que jamás debería suceder en una institución educativa comprometida con la equidad y el respeto. Cuando su nombre fue llamado hace unos minutos, este auditorio permaneció en silencio. No hubo aplausos para celebrar su logro. No hubo reconocimiento para su esfuerzo. No hubo respeto para su dignidad. Las palabras del director cayeron como bombas en el silencio tenso del auditorio. Podía ver cómo mis compañeros comenzaban a agachar la cabeza, cómo algunas familias en las gradas intercambiaban miradas incómodas, y cómo una sensación de vergüenza colectiva empezaba a llenar el espacio. Esto, declaró el director con una firmeza que no admitía discusión, es completamente inaceptable. Es una muestra de prejuicio, de discriminación y de una falta de valores humanos básicos que no tiene lugar en nuestra universidad ni en nuestra sociedad. Mi madre, desde las gradas, había comenzado a llorar nuevamente, pero ahora sus lágrimas parecían ser de una mezcla de dolor por lo que había tenido que presenciar y de alivio por ver que finalmente alguien con autoridad estaba defendiendo a su hija. Por esta razón, le anunció el director, elevando aún más su voz, quiero pedirle a toda la comunidad presente que se ponga de pie para brindar el reconocimiento que esta estudiante ejemplar merece y que inexplicablemente no recibió cuando correspondía. Lo que sucedió a continuación cambió para siempre mi percepción de la justicia, del poder de la autoridad moral y de la capacidad de las personas para reconocer sus errores cuando son confrontadas con la verdad. Esperanza Morales, pronunció el director con una voz que resonó por todo el aula magna como un decreto solemne, le pido que nuevamente te pongas de pie. Mis piernas temblaron mientras me levantaba de mi asiento. No sabía qué esperar, pero podía sentir que la energía en el auditorio había cambiado completamente. El ambiente pesado de incomodidad y vergüenza colectiva era palpable, y todas las miradas estaban dirigidas hacia mí con una intensidad que nunca antes había experimentado. Estimados graduandos,
familias y miembros de la comunidad universitaria, continuó el director con una autoridad moral que llenaba cada rincón del recinto. Les solicito que se pongan de pie para brindar el aplauso que Esperanza Morales mereció desde el primer momento y que todos ustedes le negaron injustamente. Lo que sucedió en los siguientes segundos fue algo que jamás podré olvidar. Primero se levantó mi madre, sola en las gradas, con lágrimas corriendo por su rostro, pero con una expresión de dignidad inquebrantable. Sus manos comenzaron a aplaudir con la misma fuerza que había mostrado durante mi momento de humillación, pero ahora ya no estaba sola. Lentamente, como si una ola invisible recorriera el auditorio, otras personas comenzaron a ponerse de pie. Primero fueron algunos profesores que estaban sentados en las primeras filas, y luego algunas familias que habían presenciado mi momento de silencio y aparentemente habían sentido la injusticia de lo sucedido. El sonido de los aplausos comenzó a crecer gradualmente, llenando el espacio que había estado vacío durante mi caminata inicial hacia el podio. Pero lo más impactante estaba por suceder. Mis compañeros de clase, uno por uno, comenzaron a levantarse de sus asientos. Primero fue Patricia López, quien me miró directamente a los ojos con una expresión de arrepentimiento genuino antes de comenzar a aplaudir. Luego Roberto Mendoza, cuya familia tenía conexiones influyentes, se puso de pie con la cabeza ligeramente agachada, como si estuviera enfrentando la vergüenza de su comportamiento anterior. Andrea Castillo, la hija del empresario que había mostrado indiferencia durante toda la carrera, fue una de las últimas en levantarse, pero cuando lo hizo, pude ver lágrimas en sus ojos. Su aplauso parecía estar cargado de una disculpa silenciosa que nunca había esperado recibir de ella. En menos de 2 minutos, todo el auditorio estaba de pie. 400 personas aplaudían con una intensidad que hacía vibrar las paredes del histórico edificio universitario. El contraste con el silencio que había recibido inicialmente era tan dramático que me sentía abrumada por una mezcla de emociones que no sabía cómo procesar. El aplauso duró más de 5 minutos. 5 minutos durante los cuales pude sentir cómo años de invisibilidad, de exclusión sutil, de microagresiones socioeconómicas, se transformaban en un reconocimiento público que jamás había imaginado posible. No era solo un aplauso por mi graduación, era un reconocimiento a mi resistencia, a mi perseverancia y a mi dignidad como ser humano. Durante esos minutos eternos, mientras permanecía de pie recibiendo la ovación que debería haber tenido, desde el principio, reflexioné sobre el poder de la autoridad moral. El director Aguirre no se había limitado a señalar la injusticia. Había creado un momento de accountability colectivo que obligó a toda la comunidad presente a confrontar sus prejuicios y a actuar de manera correcta. Cuando finalmente el aplauso comenzó a disminuir, el director levantó su mano pidiendo silencio. El auditorio obedeció, pero la energía había cambiado completamente. Ya no era el ambiente formal y protocolar del inicio de la ceremonia, ahora había una intensidad emocional que conectaba a todas las personas presentes. Esperanza, me dijo el director dirigiéndose directamente a mí, tu historia no es solo un ejemplo de excelencia académica, es una lección de dignidad, de perseverancia, y de la importancia de nunca rendirse ante las adversidades. Eres un orgullo para esta universidad, para tu familia y para Guatemala. Sus palabras resonaron en mi corazón con una fuerza que nunca había experimentado. Durante 5 años había buscado esa validación, ese reconocimiento, esa confirmación de que mi esfuerzo tenía valor, y aunque había llegado después de un momento de dolor profundo, finalmente estaba sucediendo de la manera más pública y contundente posible. Quiero que sepas, continuó el director, que la universidad ha decidido nombrarte como la estudiante destacada de tu promoción. Adicionalmente, queremos ofrecerte una posición como asistente de investigación mientras decides si aceptas la beca en España, y nos comprometemos a apoyarte en cualquier decisión que tomes para tu futuro profesional. Las palabras del director cayeron sobre mí como una lluvia de oportunidades que nunca había esperado. No solo estaba recibiendo el reconocimiento público que me habían negado, sino que además se me estaban abriendo puertas profesionales que podrían cambiar completamente la trayectoria de mi vida. Miré hacia las gradas donde mi madre seguía de pie, aplaudiendo con una sonrisa que iluminaba todo su rostro.
En sus ojos pude ver el orgullo, la satisfacción y la confirmación de que todos los sacrificios que habíamos hecho durante años finalmente estaban dando frutos. Su hija no solo se había graduado, había sido reconocida públicamente como la estudiante más destacada de su promoción. Cuando me senté nuevamente, mis compañeros de clase tenían una actitud completamente diferente hacia mí. Varios se acercaron durante los minutos finales de la ceremonia para ofrecerme felicitaciones personales, disculpas sutiles, de invitaciones a celebraciones posteriores de las cuales nunca antes había sido incluida. Esperanza, no sabía sobre tu trabajo de investigación, me dijo Roberto con una sinceridad que no había mostrado durante toda la carrera. Realmente me disculpo por no haberte dado el reconocimiento que merecías. Andrea se acercó con una expresión de genuino arrepentimiento. Perdóname por haber sido tan ciega durante todos estos años. No tenía idea de todo lo que habías logrado mientras trabajabas y estudiabas. Eres realmente inspiradora. Pero más allá de las disculpas individuales, lo que más me impactó fue darme cuenta de que aquel momento había servido como un espejo para toda la comunidad presente. Les había mostrado sus propios prejuicios, sus suposiciones incorrectas y la facilidad con la que habían juzgado mi valor como persona basándose en mi situación socioeconómica en lugar de en mis méritos académicos y personales. La ceremonia terminó con una energía completamente diferente a la que había comenzado. Mientras salíamos del aula magna, podía sentir las miradas de respeto, la admiración y, en algunos casos, de una admiración recién descubierta por parte de personas que me habían ignorado durante años. Los días posteriores a mi graduación fueron completamente diferentes a lo que había imaginado durante años. Mi teléfono, que normalmente recibía pocas llamadas, comenzó a sonar constantemente con ofertas de trabajo, invitaciones a entrevistas y solicitudes de medios de comunicación que querían conocer mi historia. La primera llamada importante llegó el lunes siguiente a la ceremonia. Era de la empresa textil más grande de Guatemala, donde había trabajado durante mis años universitarios, pero ahora me contactaban desde la oficina corporativa. Señorita Morales, me dijo la voz profesional al otro lado de la línea, soy Patricia Hernández, directora de Recursos Humanos de Textiles Guatemaltecos S.A. Hemos seguido con interés su trayectoria académica y nos gustaría ofrecerle una posición como ingeniera de procesos en nuestra división de mejora continua. La ironía era evidente. Durante 3 años había trabajado en los turnos nocturnos de esa misma empresa, había sido prácticamente invisible para la administración corporativa y ahora me ofrecían una posición profesional con un salario que era 10 veces superior a lo que había ganado como operaria. El director de la universidad nos contactó para informarnos sobre su investigación en optimización de procesos textiles, continuó la ejecutiva. Creemos que su experiencia, combinada desde la línea de producción hasta la investigación académica, la convierte en la candidata perfecta para liderar nuestros proyectos de innovación. Esa misma tarde recibí una llamada del periódico más importante de Guatemala. Una periodista llamada Carmen Rodríguez quería entrevistarme para un artículo sobre superación personal y equidad educativa. Esperanza. Su historia ha resonado mucho en la comunidad universitaria, me explicó durante nuestra conversación telefónica. El director Aguirre nos contactó porque considera que su experiencia puede inspirar a otros jóvenes que enfrentan obstáculos similares para acceder a educación superior de calidad. La entrevista se publicó el miércoles en la sección principal del periódico con el título «La estudiante que venció la invisibilidad de una lección de perseverancia en la Universidad de San Carlos». El artículo incluía fotografías de mi graduación, tanto del momento de silencio como del reconocimiento posterior, me generó una respuesta pública que nunca había anticipado. Mi teléfono comenzó a recibir llamadas de jóvenes de diferentes partes del país que se identificaban con mi historia. Estudiantes de escasos recursos que enfrentaban discriminación en sus centros educativos, padres de familia que luchaban para apoyar los sueños académicos de sus hijos, y profesores que querían implementar políticas más inclusivas en sus instituciones. Esperanza. Tu historia me ha dado esperanza, me dijo una joven llamada María durante una de esas llamadas. Estoy estudiando medicina en la Universidad Rafael Landívar y trabajo de noche en una cafetería para pagar mis estudios.
y a veces siento que mis compañeros me ven diferente por mi situación económica. Pero después de leer sobre lo que lograste, sé que puedo seguir adelante. Esas conversaciones me hicieron entender que mi experiencia había trascendido el ámbito personal para convertirse en un símbolo de lucha contra las barreras socioeconómicas en la educación guatemalteca. Sin haberlo buscado, me había convertido en una voz para estudiantes que enfrentaban desafíos similares. El jueves recibí una llamada que cambió completamente mis planes futuros. Era del coordinador del programa de becas internacionales de la Universidad Politécnica de Madrid. Señorita Morales, me dijo con acento español, hemos recibido información adicional sobre su perfil académico y personal a través del director Aguirre. Queremos informarle que no solo ha sido seleccionada para la beca de maestría, sino que también le ofrecemos una posición como asistente de investigación remunerada durante sus estudios. La oferta incluía cobertura total de matrícula, gastos de manutención, alojamiento en la residencia universitaria y un estipendio mensual para gastos personales. Era una oportunidad que transformaría no solo mi futuro profesional, sino también las posibilidades económicas de mi familia. Adicionalmente, continuó el coordinador, nos gustaría invitarla a presentar su investigación sobre optimización de procesos textiles en el Congreso Europeo de Ingeniería Industrial que se realizará en Barcelona el próximo año. Su trabajo ha sido catalogado como altamente innovador por nuestro comité académico. Esa misma tarde, mientras reflexionaba sobre todas las oportunidades que se habían abierto después de mi graduación, recibí una visita inesperada. Era Andrea Castillo, mi compañera de clase que había mostrado indiferencia hacia mí durante toda la carrera. Esperanza, me dijo cuando abrí la puerta de mi apartamento, espero que puedas recibirme. Necesito hablar contigo sobre lo que pasó. En la graduación, la invité a pasar y durante la siguiente hora tuvimos la conversación más honesta que habíamos tenido en 5 años de conocernos. Andrea me explicó que había crecido en un ambiente donde las diferencias socioeconómicas se daban por sentadas o donde nunca había cuestionado los privilegios que su posición familiar le otorgaba. No me di cuenta de lo que estaba haciendo, le confesó con lágrimas en los ojos. Nunca pensé en cómo mis acciones, o la falta de ellas, podían afectar a alguien más. El discurso del director me hizo entender que había sido parte de algo muy justo. Me contó que después de la ceremonia había hablado con sus padres sobre mi historia y que su familia había decidido crear un programa de becas para estudiantes de escasos recursos en la universidad. Queremos que lleve tu nombre, me dijo. Programa de becas Esperanza Morales para estudiantes destacados. La propuesta me conmovió profundamente, no solo por el reconocimiento que implicaba, sino porque representaba una transformación genuina en la mentalidad de personas que habían crecido con privilegios y que ahora querían usar esos privilegios para crear oportunidades para otros. Durante el fin de semana, mi madre y yo tuvimos largas conversaciones sobre mi futuro. La beca en España representaba una oportunidad única, pero también significaba separarme de ella durante al menos 2 años. Mija, me dijo mientras preparábamos el almuerzo del domingo en nuestra pequeña cocina, toda mi vida trabajé para que vos pudieras tener oportunidades que yo nunca tuve. Esta es tu oportunidad de cumplir todos los sueños que hemos tenido juntas. Sus palabras estaban cargadas de amor, sacrificio y una sabiduría que solo las madres que han luchado incansablemente por sus hijos pueden poseer. Sabía que mi decisión no solo afectaría mi futuro, sino que también determinaría las posibilidades de ella para tener una vejez más tranquila. Al final de esa semana, había tomado una decisión que cambiaría el curso de mi vida para siempre. Pero antes de anunciarla públicamente, quería asegurarme de que estaba tomando en cuenta no solo mis propios sueños, sino también mi responsabilidad hacia mi familia y hacia todos los jóvenes que ahora veían en mi historia una fuente de inspiración. Un mes después de mi graduación, me encontraba nuevamente en el aula magna de la Universidad de San Carlos, pero esta vez como invitada especial para dirigir unas palabras a los estudiantes de primer ingreso de la Facultad de Ingeniería. El director Aguirre me había pedido que compartiera mi experiencia como parte del programa de orientación para nuevos estudiantes. Mientras esperaba mi turno para hablar, observé los rostros jóvenes y expectantes de casi 200 estudiantes que comenzaban sus carreras universitarias.
Entre ellos podía identificar la misma diversidad socioeconómica que había caracterizado mi promoción, jóvenes de familias acomodadas con ropa de marca y los últimos modelos de teléfonos móviles, junto a estudiantes con vestimenta más modesta que cargaban cuadernos usados y bolígrafos básicos. Estimados estudiantes, comencé mi discurso con una voz que había ganado confianza durante las semanas posteriores a mi graduación. Quiero hablarles sobre algo que aprendí durante mis 5 años en esta universidad. El valor de la educación no se mide por la capacidad económica de quien la recibe, sino por la determinación de quien la busca. Les conté mi historia completa. Les hablé sobre los turnos nocturnos en la maquiladora, sobre las caminatas de 2 horas para llegar a la universidad, sobre los libros fotocopiados y los materiales prestados. Pero también les hablé sobre la importancia de mantener la dignidad personal, de no permitir que las circunstancias económicas definieran su valor como personas y de entender que la verdadera educación trasciende las aulas para convertirse en una herramienta de transformación social. Durante mi ceremonia de graduación, les relaté el momento que había cambiado mi vida. Experimenté una de las humillaciones más profundas que había vivido, pero esa experiencia también me enseñó que la injusticia solo prevalece cuando las personas con autoridad moral deciden permanecer en silencio. Pude ver en sus rostros una mezcla de sorpresa, indignación y reflexión. Algunos estudiantes de familias privilegiadas parecían estar cuestionando por primera vez sus propias actitudes, mientras que otros que claramente venían de situaciones económicas difíciles encontraban en mi historia una validación de sus propias luchas. Pero lo más importante que quiero compartir con ustedes, continué acercándome al clímax de mi mensaje, es que he decidido quedarme en Guatemala. Rechacé la beca en España porque entendí que mi responsabilidad va más allá de mi crecimiento personal. Esta revelación generó un murmullo de sorpresa en el auditorio. Durante el mes posterior a mi graduación, había reflexionado profundamente sobre mi decisión. La oportunidad en España era extraordinaria, pero había comprendido que mi historia tenía un propósito más grande que mi éxito individual. He aceptado la posición de asistente de investigación en nuestra universidad, renuncié y trabajaré en un proyecto que busca crear un modelo de educación superior más inclusivo y equitativo para Guatemala. Mi objetivo es asegurar que ningún estudiante vuelva a experimentar la discriminación que yo viví y que todos tengan las mismas oportunidades de reconocimiento basadas en su mérito académico y no en su situación económica. El aplauso que siguió a mis palabras fue diferente al que había recibido durante mi graduación. No era un aplauso de disculpa o de corrección posterior. Era un aplauso de respeto genuino y de esperanza compartida. Después de mi presentación, varios estudiantes se acercaron para hablar conmigo. Una joven llamada Isabel, que claramente venía de una familia de recursos limitados, me dijo: «Esperanza, gracias por quedarte. Necesitamos ejemplos como el tuyo aquí en Guatemala». Pero la conversación que más me impactó fue con un joven de apellido prominente, vestido con ropa costosa, que se acercó con una expresión de reflexión profunda. «Mi nombre es Carlos Mendoza», me dijo. «Soy hermano menor de Roberto. ¿Tú, compañero de promoción?» Él me contó lo que pasó en la graduación y cómo cambió su perspectiva sobre muchas cosas. Yo apenas empiezo mi carrera y quiero asegurarme de no cometer los mismos errores que él cometió. Esas palabras me confirmaron que mi decisión de quedarme en Guatemala era correcta. Mi historia no solo había expuesto una injusticia, había iniciado un proceso de transformación cultural que podría impactar a futuras generaciones de estudiantes universitarios. Esa tarde, mientras caminaba por el campus universitario donde había pasado 5 años de mi vida, reflexioné sobre todo lo que había cambiado. Ya no era la estudiante invisible que trabajaba en silencio mientras era ignorada por sus compañeros. Ahora era Esperanza Morales, la ingeniera que había transformado un momento de humillación en una oportunidad de cambio social. Mi madre me esperaba en casa con la cena preparada y una sonrisa que había recuperado su brillo después de años de preocupación económica. Mi nuevo trabajo como asistente de investigación me permitía contribuir significativamente a nuestros gastos familiares y las ofertas laborales que seguían llegando nos daban la seguridad de que nuestro futuro económico estaba garantizado. «Mija», me dijo mientras cenábamos, «estoy orgullosa de tu decisión de quedarte. Guatemala necesita personas como vos,
que entiendan las luchas de la gente trabajadora, pero que también tengan la educación para cambiar las cosas. Esa noche, antes de dormir, recibí un mensaje de texto que me llenó de satisfacción. Era del director Aguirre: Esperanza, el programa de becas que llevará tu nombre ha recibido la primera donación. Podremos apoyar a 5 estudiantes de escasos recursos el próximo semestre. Tu historia sigue cambiando vidas. Mientras me quedaba dormida en mi pequeña habitación del apartamento donde había vivido durante mis años universitarios, pensé en mi padre y en la promesa que le había hecho en su lecho de muerte. No solo había cumplido mi sueño de graduarme como ingeniera, había transformado mi experiencia personal en una herramienta de cambio social que beneficiaría a estudiantes que enfrentaban los mismos desafíos que yo había enfrentado. Mi graduación había comenzado como el día más humillante de mi vida, pero se había convertido en el momento que definió mi propósito existencial. Había aprendido que la verdadera educación no termina con un diploma, comienza cuando usas tus conocimientos y experiencias para crear un mundo más justo para las personas que vienen detrás de ti. 6 meses después, mientras trabajaba en mi oficina de la universidad, recibí una carta de una estudiante de ingeniería de primer año: Esperanza, gracias por tu historia. Me ha dado la fuerza para seguir adelante a pesar de las dificultades. Espero algún día poder inspirar a otros como tú me has inspirado a mí. Esa carta confirmó lo que había intuido desde el día de mi graduación. Mi historia no había terminado con la ceremonia, apenas había comenzado, y su impacto se extendería mucho más allá de lo que había imaginado posible. Me había convertido en la voz de los estudiantes invisibles, y esa responsabilidad me llenaba de propósito y esperanza para el futuro.